Si hacemos una comparación entre ambas clasificaciones, recordemos que hemos dicho que la clasificación genética tiene en cuenta, para darle el nombre a esas capas u horizontes que corren más o menos paralelo a la superficie del suelo, tiene en cuenta un juicio cualitativo. Nosotros, en este caso, hablamos de un perfil como el conjunto de horizontes que componen a un corte vertical desde superficie en profundidad. Hoy día nos toca aprender lo que se conocen como horizonte de diagnóstico. Estos horizontes diagnósticos ya deja de hablar del término perfil para hablar de pedón, para darnos la idea de que estamos trabajando en volumen. Y eso es importante ya que todo desarrollo radicular recorre un volumen determinado de suelo. Para poder utilizar la clasificación diagnóstica hay que cuantificar. Cuantificar significa de este perfil del suelo tomar muestras de suelo y que sean cuantificadas en laboratorio para poder ver si, en función de los valores obtenidos, en qué categoría de horizonte de diagnóstico va a caer el horizonte que ha sido muestreado. Miren ustedes acá esta comparación de un horizonte genético. Nosotros hemos hablado de que este horizonte A lo podemos subdividir en AP y AD. AP significaba perturbado por el laboreo, D es una restricción al desarrollo radicular, BT es un horizonte de profundidad formado por el proceso de transferencia de arcilla, T significaba arcilla, y dentro de este sector rico en el horizonte B, diferenciamos un BT1 y un BT2, lo que nos quiere decir este número arábigo que evidentemente existe una diferencia entre este y este para que yo le coloque ese número como sufijo. Cuando yo trabajo con horizonte diagnóstico, este perfil pasa a ser un pedón y estos horizontes que lo componen comienzan a llamarse de otra forma. Hablamos de un epipedón, aquellos horizontes que se ubican en la superficie del perfil o del pedón, y endopedón, aquellos horizontes que se desarrollan en profundidad. Acá le damos un ejemplo que el pedón superficial o epipedón va a recibir el nombre de epipedón mólico y el endopedón u horizonte de profundidad va a recibir el nombre de horizonte argílico. ¿Cómo llegamos a eso? De la siguiente manera. No toquen esto, no, esto es mío. ¿Cómo? Perdón, ¿que me hicieron una consulta? No, tenía abierto el micrófono. Ah, bien. Acá tenemos un cuadro comparativo entre horizontes genéticos y horizontes diagnósticos. Resumiendo, los horizontes genéticos describen el perfil del suelo. Los horizontes diagnósticos es fundamental para la clasificación de suelo, la clasificación americana, que es la que utilizamos nosotros. Los horizontes genéticos son definidos en términos de la génesis de suelo. Nos planteamos y vemos y desarrollamos si están manifestados o no los procesos de adición, remoción, transferencia o transformación. Los horizontes diagnósticos son definidos en términos de propiedades medibles, cuantificables. Los horizontes genéticos, el perfil, su clasificación es bastante subjetiva. En cambio, un horizonte diagnóstico es definido rigurosamente. Este tipo de apreciación es bastante cómoda, la forma de trabajar con horizontes genéticos. En cambio, los horizontes diagnósticos sí o sí requieren de análisis de laboratorio. Eso no quiere decir que en una clasificación genética no usemos los análisis de laboratorio, pero son fundamentales principalmente en la clasificación diagnóstica. Bueno, eso ya lo vieron. Estos eran los horizontes genéticos.
Y ahora hablamos de la clasificación diagnóstica. Les dije que reconoce los horizontes superficiales o epipedones y los horizontes subsuperficiales o endopedones. Empecemos a conocer quiénes son los epipedones. Los epipedones, al igual que la clasificación genética, los podemos dividir en minerales y orgánicos, pero estamos hablando exclusivamente de lo que serían los horizontes superficiales. Los horizontes superficiales o epipedón minerales se clasifican como mólico, ócrico, úmbrico, antrópico, plagen o melánico. Y los epipedones orgánicos tenemos dos, el ístico y el folístico. Pasamos a trabajar en cada uno de ellos. Mólico. Hemos dicho que para ser definido un epipedón tiene que tener perfectamente definido y cuantificadas las propiedades. Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades que debe cumplir un epipedón para ser considerado como mólico. Epipedón mólico significa mullido, mólico significa suave, mullido. Y entre las propiedades físicas, vean ustedes que estamos hablando de propiedades físicas, estamos hablando de propiedades químicas y estamos hablando también de propiedades físico-químicas. La cuantificación de cada una de estas nos va a permitir llegar a la conclusión si el horizonte que hemos muestreado, llevado al laboratorio y obtenido su cuantificación, cumple o no los requisitos para ser considerado epipedón mólico. Con respecto a las propiedades físicas que debe cumplir un epipedón mólico, no debe ser masivo, no debe ser ni duro o muy duro en seco. En pocas palabras, tiene que ser un horizonte que presente una estructura. Cuando hablamos de masificación, significa que hay una limitante en cuanto a la capacidad del suelo de transmitir agua y aire. Con respecto a otra propiedad física importante es el espesor. Pedimos para que cumpla con el requisito de epipedón mólico 25 centímetros de espesor o más. Puede haber una reducción de ese espesor si contamos que hay un contacto lítico por debajo de ese horizonte superficial. Si existe un contacto lítico, se permite que el espesor del epipedón mólico sea en ese caso de solo 18 centímetros. Otra propiedad física que se exige para que se cumpla con la característica de epipedón mólico es su color. Yo les expliqué la otra vez que el color del suelo es algo que se determina en campo y se determina con una tabla de comparación de colores. Esa tabla de comparación de colores es la tabla de Munsell. Les leo lo que dice acá. Color oscuro, es decir, que el epipedón mólico debe ser de color oscuro. De value de 3 o menos en húmedo, o de 5 o menos en seco. Es decir, que siempre el color de un suelo se determina en dos estados de humedad, en seco y en húmedo. ¿Por qué en húmedo? Porque cuando un suelo se humedece, su color es más oscuro. Y croma de 3 o menos. Paso a desarrollar este punto. Esto es lo que se conoce como tabla de color de Munsell. Esta hoja está formando parte de todo un librito de colores en donde están los distintos componentes que hacen al color del suelo. Si ustedes están viendo o me están siguiendo con este pequeño láser que les estoy mostrando, el value se ubica en este sentido. Lo va de colores más oscuros a colores más claros, siendo 5 el color gris que separa los colores claros de los colores oscuros. Yo les acabo de decir que un epipedón mólico, para ser tal, debe presentar un color en húmedo de un value de 3 o menos. 3 se ubicaría en este sector.
y los cromas de 5 o menos en seco. Fíjense en ustedes, acá les muestro de nuevo, el Valué, tomo esa porción de la tabla de colores de Munsell y les comparo. 5 color gris, de 5 para arriba, blanco puro, de 5 para abajo, negro puro. 3 o menos en húmedo, 5 menos en seco. Y el otro componente que se exige en cuanto al color de un epipedón mólico es el croma. El croma nos está mostrando el incremento en la intensidad de color. Va desde el color neutro 0 al color puro en 8. Es decir, que acá es más oscuro y acá es más claro. Entonces, para yo poder determinar el color del epipedón, debo trabajar en condiciones de humedecer el agregado que tomo como parte componente del horizonte y comparar su color con la tabla de colores que llevo al campo. Con respecto a las propiedades químicas, se exige más del 1% de materia orgánica. Este es un requisito bastante importante, ya que el contenido de materia orgánica es un contenido que puede separar diferentes tipos de epipedones. Ustedes pueden ver en la bibliografía que decimos más del 1% de materia orgánica, y si no dice materia orgánica, puede estar diciendo el contenido de carbono orgánico. Por definición, toda sustancia orgánica contiene carbono. ¿Cómo obtengo yo del contenido de carbono el valor de materia orgánica en porcentaje? De la siguiente manera. Materia orgánica en % es igual al contenido de carbono orgánico por una constante que es igual a 1.724. ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Esto es imposible que yo lo determine en campo. Debo tomar la muestra y el laboratorio me va a decir orgánica si cumple el requisito de más del 1% de materia orgánica. Y con respecto a otra propiedad química que tiene en cuenta para poder clasificarlo como mólico, es que exige menos de 1500 partes por millón de pentóxido de fósforo soluble en ácido cítrico. En pocas palabras, es el fósforo disponible que se tiene que encontrar en el suelo, disponible para que puedan tomar las raíces de las plantas. Entonces, hemos visto que exigimos propiedades físicas, exigimos propiedades químicas y también vamos a exigir propiedades físico-químicas. Cuando yo hablo de propiedades físico-químicas, estoy haciendo hincapié en algo que se llama el porcentaje de saturación con bases. Si ustedes recuerdan, con el ingeniero Sanzano, ustedes vieron este cuadro. Este cuadro estaba diciendo cuáles eran los elementos más dominantes en la litósfera. Hacía una comparación del elemento en la roca y en el suelo. El elemento más abundante era el oxígeno, le seguían en orden de importancia el silicio y el aluminio. El ingeniero Sanzano les dijo que se denomina cial a esa fracción de la litósfera que está compuesta principalmente por silicio y aluminio. Otro elemento que es bastante abundante es el hierro. El ingeniero le enseñó que este es un micronutriente. Y fíjense, los otros elementos que abundan en la naturaleza son estos cationes, y estos cationes se los conoce como cationes generadores de base: calcio, magnesio, sodio y potasio. La sumatoria de estos cationes generadores de base es lo que da la característica del porcentaje de saturación de base. Entonces, en el suelo tenemos un porcentaje de saturación en bases, como así también un porcentaje de insaturación. Cuando hablamos de porcentaje de saturación en base, hacemos referencia a la presencia de calcio, de magnesio, de sodio y de potasio. Cuando hablamos de insaturación,
nos enfocamos principalmente en la presencia de aluminio, en la presencia de hidrógeno y también en la presencia de hierro en menor medida. Volviendo al cuadro anterior, dice, entre las propiedades físico-químicas, exigimos más del 50% de saturación en base, es decir, que el contenido de calcio, magnesio, sodio y potasio tiene dividido en un elemento que después van a ver, tiene que ser igual o superior al 50%. Y dominadas por cationes bivalentes. ¿Cuáles son los cationes bivalentes? Calcio y magnesio. Principalmente se exige calcio. Fíjense en ustedes que tanto el calcio, el magnesio y el potasio son considerados nutrientes esenciales para las plantas. Entonces, queda definido lo que es considerado un epipedón mólico. Si no cumple con estos requisitos, no va a ser un epipedón mólico. Y aquí tenemos dos gráficos muy notorios de lo que es considerado un epipedón mólico. Un espesor, en este caso no hay contacto lítico, o sea que tiene que ser de 25 centímetros o más, de color oscuro, el value de 3 o menos en húmedo, de 5 o menos en seco, croma 3 o menos, tiene que estar estructurado. Fíjate que ya viendo este slide, te das cuenta que es un horizonte que tiene muy buen grado de estructuración, ya que al hacer la apertura de la calicata, se ve perfectamente cómo el desarrollo radicular abarca un espesor bastante importante dentro de este pedón que se está analizando, ¿sí? Evidentemente, si vos estás en el campo, vas a poder trabajar con el espesor, vas a poder trabajar con el color, vas a poder determinar la estructura, pero no me vas a poder decir el porcentaje de saturación de base, ni tampoco el contenido de materia orgánica, ni tampoco el contenido de fósforo disponible. Por eso decimos que las propiedades que hacen en conjunto al epipedón mólico deben ser determinadas cuantitativamente. Hay un trabajo en campo y hay un extenso trabajo en laboratorio. Si este llega a ser el perfil del suelo y yo quiero muestrear para que el laboratorio analice los horizontes que lo componen, yo siempre debo muestrear desde la base del perfil para arriba, ya que si empiezo a muestrear desde arriba hacia abajo, es muy probable que el material que está formando parte de los horizontes superiores caiga y contamine los horizontes en profundidad. Ya les doy un dato. La muestra que se toma de cada uno de los horizontes que componen este perfil se les denomina muestras simples disturbadas. Vayan anotándolo y ya lo vamos a ver mucho más adelante en detalle. Ese sería el epipedón mólico. Del epipedón mólico se desprende otro epipedón, que fíjate que tiene características muy similares. Es decir, en cuanto a propiedades físicas, también exigimos que sea ni masivo ni duro o muy duro en seco, que esté estructurado, de 25 centímetros o más, de 18 centímetros si hay contacto lítico, las mismas exigencias de color, las mismas propiedades químicas, es decir, más del 1% de materia orgánica o 0,6% de carbono, menos de 1500 partes por millón de pentóxido de fósforo soluble en ácido cítrico. Y la diferencia radica en la propiedad físico-química. Estamos diciendo que exigimos menos del 50% de saturación en base. Ahora yo les pregunto, si estamos exigiendo menos del 50% de saturación en base, ¿qué pasa con los cationes generadores de base en un epipedón úmbrico? A ver si son capaces de decirme qué ha pasado. Se han lavado, profe. Exactamente.
Ido hacia el fondo. se han lavado, se han perdido. Evidentemente, el epipedón úmbrico está en una condición de clima de mayor o de menor precipitación Alta con respecto al precipitación. mólico. De mayor precipitación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos la diferencia entonces? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, el úmbrico parte del mólico, con la diferencia que hay disminución de los contenidos de los cationes generadores de base. Es decir, que al úmbrico lo voy a encontrar en zonas de mayor régimen de precipitación. El otro epipedón que tiene las características exactamente iguales en cuanto al epipedón mólico es lo que llamamos un epipedón antrópico. Propiedades físicas la misma, ni masivo, ni duro, muy duro en seco, tiene que estar estructurado, tiene que tener el mismo espesor, tiene que cumplir con los mismos requisitos de color, se exigen las mismas propiedades físico-químicas, pero la diferencia radica en las propiedades químicas. Acá se exige más de 1500 partes por millón de fósforo soluble en ácido cítrico. Y esto es consecuencia de fertilizaciones realizadas por el hombre, enriqueciendo al epipedón con mucho fósforo. Por eso, el epipedón antrópico se llama, antro significa hombre, es decir, que el contenido o el incremento de fósforo se debe principalmente a una fertilización realizada por el hombre. ¿Está claro eso? Entonces ahí estamos viendo un poquito lo que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan que hablábamos de fertilidad edáfica, que era sumatoria de distintas fertilidades? Ahí el hombre ha trabajado principalmente sobre la fertilidad química, incrementando de alguna manera los contenidos de fósforo a través de fertilizantes ricos en este elemento. ¿Está claro entonces? Úmbrico, Sí. antrópico y mólico son muy similares, pero presentan un punto de diferencia. El úmbrico... Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿A qué? No terminé de entender bien el contacto lítico. Lítico es que tiene piedras, ¿entendés? O sea, no es profundo, no es más de 18 centímetros porque debajo hay piedras, ¿entendés? Perfecto. Acuérdate que el lítico viene de litósfera, ¿sí? Entonces, sí, no es el mólico ideal, no es el mólico de 25 centímetros, pero puede llegar a ser mólico porque puede tener más del 1% de materia orgánica, porque está estructurado, porque es rico en bases, pero al tener un contacto lítico, la exigencia en cuanto al espesor ya no es de 25 centímetros más, sino que se limita a 18 centímetros. ¿Me hago entender? Muy Mólico, bien, muchas gracias. el epipedón mólico es un epipedón que lo encuentran desde la pampa húmeda argentina hacia el norte del país. Recuerden que la Argentina siempre ha sido la potencia ganadera y es porque, al igual que los texanos, uno de los suelos más importantes en esa región son los epipedón mólicos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo, profe. Gracias. Bien. Bueno, pasamos a otro epipedón. Este es llamado un poquito vulgarmente el caballito de batalla, porque pueden existir epipedones que tienen menos del 1% de materia orgánica. Entonces, si tienen menos del 1% de materia orgánica, no puede ser ni mólico, ni úmbrico, ni antrópico. Entonces, entra dentro de lo que llamamos epipedón ócrico. Ócrico viene de ocre, es decir, que es de colores claros. Si llega a tener más del 1% de materia orgánica, pero su espesor no es de 25 centímetros porque no tiene contacto lítico, es considerado ócrico, por ejemplo. ¿Entendés? Es decir, puede tener más del 1% de materia orgánica, pero su espesor son 12 centímetros. Y por debajo de esos 12 centímetros no hay contacto lítico. Entonces, cae dentro de la definición de epipedón ócrico, ¿sí? Puede ser también que no esté estructurado o es duro o masivo en seco. Entonces, puede tener más del 1% de materia orgánica,
quizás tenga un espesor de 25 centímetros, pero es duro, es masivo y seco. Entonces, cae dentro de la clasificación ócrico, ¿sí? O también puede presentar más del 50% de saturación en base, pero el catión dominante es monovalente. Y nosotros hemos dicho que en los epipedones óquico, principalmente, perdón, el epipedón mólico, queremos que domine principalmente los cationes bivalentes, no los monovalentes. ¿Me hago entender? El ócrico es el que se ajusta a todos aquellos requerimientos que no encajan dentro de lo que serían los tres que acabamos de ver, ¿sí? Y esta es la imagen de lo que sería un epipedón ócrico, ¿sí? Ese color ocre, ese color más o menos amarillento. ¿Estamos? Después tenemos, Sí, profe. bien, después tenemos el que se conoce como plagen. El plagen ya prácticamente es un epipedón que queda para mostrarte la historia de la civilización. Es un epipedón hecho principalmente por el hombre, a consecuencia de continuos abonados orgánicos. Esto lo puedes encontrar en Inglaterra. Te dan la idea de cómo ha sido la evolución de ese tipo de civilización. Se pueden encontrar restos de vasija, etcétera, etcétera. Es decir, que es un epipedón fundamentalmente artificial que ya prácticamente no sirve, sino que lo tenés de referencia. Estos son los plagen. Mira, dice, antrozol. Bueno, antrozol es otra clasificación que no la vamos a ver, que tiene marcas de pala, ¿ves? Esto es abonados intensos del hombre durante años y le han dado ese color muy característico. Y el otro epipedón que vos tienes dentro de los epipedones minerales es el melánico. El melánico ya lo vimos la otra vez. ¿Se acuerdan cuando hablamos de adición? Que la adición puede abarcar un término que se llama melanización. Melanización es oscurecimiento. Y el epipedón melánico, como su nombre lo indica, es un epipedón negro, profundo. ¿Y qué tiene una característica? Tiene altas concentraciones de carbono orgánico. Recuerden que hablar de carbono orgánico es hablar de materia orgánica, ¿sí? Y ese carbono orgánico está asociado químicamente a minerales de corto rango. Esos minerales de corto rango generalmente son halófanos. Los halófanos son considerados mineraloides. ¿Qué significa mineraloides? Son minerales que no han completado su verdadera cristalización porque han estado sometidos a altas presiones o altas temperaturas. El epipedón melánico se asocia muchísimo con las zonas de alta actividad volcánica. Es decir, que ese mineraloide, ese halófano, proviene de la actividad volcánica. Tiene una elevada superficie específica, es de tamaño micrométrico y se une perfectamente a la materia orgánica humificada. ¿Está claro? Y mirá, acá lo tenés, ¿ves? En Chile, en zona volcánica, en Japón, en zona volcánica. Esto sería entonces el epipedón melánico. Los contenidos de carbono orgánico son bastante importantes, ¿sí? Algunos hablan más de un 4 a un 5% de carbono orgánico. De materia orgánica, perdón. Y ahora pasaríamos a los epipedones orgánicos. ¿Se acuerdan que lo que acabamos de ver son epipedones minerales? También existen epipedones orgánicos. Y ¿se acuerdan que hemos visto con qué horizonte genético lo podemos asimilar a los epipedones orgánicos? ¿Con qué nombre? ¿Cómo reconocíamos un horizonte El O y el genético? L. El O y el L. Y los horizontes genéticos, ¿cuáles serían los minerales ricos en materia orgánica? ¿Cómo lo conocíamos? ¿Con qué nombre? ¿Cómo, profe? Disculpe. Perfecto, me has dicho que los orgánicos son los O L. Y los minerales ricos en materia orgánica, genéticamente hablando, ¿cómo los llamamos? ¿No hemos visto la clase pasada? Sí, pero... Recuerden, A mayúscula, ¿sí? Sí. Acuérdate, cuando vos hablas de un perfil, si hablas de un horizonte mineral enriquecido con materia humificada, hablas exclusivamente
de horizonte A, Sí, ¿sí? sí, sí. Como horizonte mineral. Y aparte tenés los horizontes orgánicos O y L. Y fíjate ahora, cuando hablas de epipedones, el A ya no es tal, sino que ya son varios epipedones con diferentes contenidos de materia orgánica, con diferentes propiedades, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, sí. lo utilizamos de referencia. El A sería similar a los epipedones, el O y el L, epipedones minerales, el O y el E serían similares, el O y el L, perdón, serían similares a los epipedones orgánicos. ¿Sí? Orgánico. Trato de Perfecto. hacer una relación. Si bien no todo horizonte genético es igual a un epipedón, ya lo vamos a ver después, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. Clarísimo. el epipedón ístico está saturado en algún periodo del año. Ya hemos visto que los horizontes O o L tienen esa característica. Tiene una profundidad mínima de 20 y máxima entre 40 o 60, o sea que son horizontes profundos. Fíjate, el contenido de carbono orgánico puede fluctuar, pero esa fluctuación va a depender si existe o no arcilla. ¿Por qué si existe o no arcilla? Recuerdan que la arcilla es el elemento coloidal por excelencia dentro del suelo. Dentro del suelo ustedes tienen coloides de naturaleza orgánica y coloides de naturaleza inorgánica. El coloide de naturaleza orgánica es la materia orgánica humificada, son las Unificado. sustancias húmicas. Y el coloide mineral por excelencia son las arcillas. ¿Estamos de acuerdo? Al ser Sí. coloidales y son partículas pequeñas, imprimen una gran cantidad de propiedades al suelo. Entonces, para que el contenido de arcilla no pase por encima de las propiedades derivadas por el contenido de carbono orgánico, decimos que si tu epipedón es ístico y el contenido de arcilla es 60% más, vos tienes que tener un contenido de carbono orgánico que sea superior al 18%. Multipliquen 18% por 1.724. A ver quién se anima a hacerlo. Profe, 31,032. O sea, tenés un 31% de materia orgánica. Eso un horizonte mineral no lo tiene nunca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vos, un horizonte mineral le podés pedir un 5, un 6% de materia orgánica y agradecer. ¿Está claro? ¿Entendés? O sea que estás teniendo un 31% de materia orgánica dentro de este epipedón. Y cuando la fracción mineral no contiene arcilla, ya no sos tan exigente con el contenido de carbono orgánico, sino que le estás pidiendo exclusivamente un 12%. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Está claro los epipedones? ¿Sí? Bueno, aquí hice una pequeña relación, una clave dicotómica, fíjate, que te puede ayudar o no para entender. Entonces vos podés decir, ¿es un horizonte orgánico? ¿Sí o no? Si es sí, no sé qué dice ahí porque se lo está tapando. ¿Qué dice acá? ¿Lo ven esto? Está saturado más de 30 bien. días por año. Bien, entonces, si está saturado más de 30 días por año, decir sí, es ístico. Si no está más de 30 días saturado, es folístico. Ístico y folístico son los epipedones orgánicos que forman parte de esta clasificación diagnóstica. Si no es horizonte orgánico, ya lo denominamos epipedones minerales. Y nos planteamos, ¿tienen propiedades ándicas? Ándicas significa, no, está mal, es ándicas acá, ¿no? Ándicas viene de la presencia de vidrio volcánico. Si tiene propiedades ándicas, es un epipedón melánico. ¿Está claro? Está dominado por el alófano como mineral inorgánico y por una materia orgánica íntimamente unida a ese mineraloide. Si no tiene propiedades ándicas, vos podés decir, tiene una capa de 50 centímetros más hecha por el hombre. Y decís sí, entonces estás hablando de un epipedón denominado plagen. Si no tiene esa capa de 50 centímetros hecha por el hombre y es oscuro, y vos te preguntas es oscuro y decís no, es ócrico.
Si es oscuro y tiene más de 1500 partes por millón y decís sí, es antrópico. Si no tiene más de 1500 partes por millón, te planteas, ¿tienes mayor a 50% de saturación con base? Si decís sí, es mólico. Si decís no, es úmbrico. ¿Está entendido? ¿Sí o no? Sí, perfecto el cuadrito. Bien, está claro. Entonces es un poquito para orientarlos. O sea, los epipedones son importantes porque se utilizan fundamentalmente en la clasificación de suelos. ¿Vieron la primera imagen que le mostré? ¿Se acuerdan de ese perfil que era AB, que era AP, AD, BT1? Y que yo dije que está constituido por mólico y argílico. Entonces esos mólicos y argílicos me van a ayudar después a constituir los órdenes de suelo. ¿Estamos, chicos? Bien, ahora entramos a los horizontes de profundidad, a los endopedones. ¿Con quién podríamos asimilarlos nosotros si los queremos comparar con la clasificación genética a los horizontes de profundidad? ¿Qué letra mayúscula usábamos con los horizontes de profundidad nosotros? En la B y C. Con el B principalmente, acordate con el B. El C, acordate que es muy parecido a la roca madre, es la regolita, ¿entendés? Sí. No ha tenido una gran transformación como para tener las características de un horizonte B. El C no forma parte del solum, en cambio el B sí. Tiene razón por la actividad biológica. Exactamente. Entonces, dentro de los endopedones vos vas a tener el argílico, cándico, nátrico, espódico, álbico, cámbico y óxico. Entra todo un nuevo vocabulario para que empecemos a entenderlo. Argílico, horizonte iluvial. Cuando hablamos de iluviación, ¿cuál es el proceso que permite que exista un horizonte eluvial y un horizonte iluvial dentro de los procesos de formación y desarrollo de horizontes dentro de un perfil de suelos? ¿Se acuerdan? Sí, sí. El ¿Cuál es? aluvial era cuando, bueno, era la pérdida de minerales, y Ajá. la iluvial era cuando acumulaba, por ejemplo, el E es un horizonte de pérdida y el B es de acumulación. Sería el iluvial, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí. bien, fíjate. ¿Y cómo se llamaba ese proceso donde había un horizonte que perdía y otro que ganaba? Transferencia. Exactamente. Entonces, fíjate lo que te dice. Argílico es un horizonte iluvial caracterizado por una significativa acumulación de arcillas silicatadas. ¿Por qué arcillas silicatadas? Ya le he dicho el ingeniero Sanzano que las arcillas silicatadas forman parte de los aluminosilicatos, es decir, estructuras que están formadas por capas de tetraedros de silicio y octaedros de aluminio, y que tienen alta actividad físico-química. Tienen alta actividad físico-química porque son partículas micrométricas activas con una gran superficie específica. ¿Sí? Debe haberse formado abajo de un horizonte eluvial. ¿Cómo lo denominábamos nosotros ese horizonte eluvial en la clasificación genética? Perfecto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, estamos analizando el horizonte de profundidad que está ganando. ¿Y qué está ganando acá este horizonte de profundidad por un proceso de transferencia? ¿Qué material está ganando? ¿Ah? Arcillas, puede estar ganando Exactamente. Arcilla. coloides, partículas coloidales. Arcillas, exactamente. Las arcillas son arcillas silicatadas, pero acá te hacen una diferencia de alta actividad físico-química. Van a encontrar que existen arcillas que son de alta actividad físico-química, como también arcillas que son de baja actividad físico-química. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el argílico en particular se enriquece con arcillas 2,1 de alta actividad físico-química por un proceso de transferencia. Como es una determinación cuantitativa, ese enriquecimiento en arcilla tiene que superar ampliamente los contenidos de arcilla que están sobre los horizontes que están por arriba. O sea que sería el E y el A, genéticamente hablando, o el epipedón que yo puedo tener. ¿Entendés? Entonces acá te dice, tener un cierto espesor mínimo que depende del espesor del solum. Una mínima cantidad de arcilla en comparación con el horizonte eluvial sobreyacente. O sea que en valores absolutos
el contenido de arcilla debe ser 20% más. ¿Quién me determina la proporción de arena, limo y arcilla en un trabajo? ¿Quién me va a decir cuánto de arcilla tengo? ¿Quién será? Yo puedo ir al campo y decir, tomo una porción de suelo de un horizonte y digo, tiene 35% de arena, 45% No, de... un Imposible. análisis de laboratorio. El análisis de laboratorio. Entonces yo tengo que tomar muestras tanto del horizonte superior como del horizonte que estoy analizando para ver si realmente se cumple ese enriquecimiento de arcilla de manera fluida. ¿Me hago entender? Entonces, ¿dónde veo el elemento en arcilla? En la propiedad que se llama textura, que es una propiedad física. En la propiedad textura, yo voy a ver la proporción de arena, limo y arcilla, los distintos epipedones que componen, que el laboratorio me informe, yo certifico si va a ser un endopedón argílico, por un lado por los contenidos de arcilla, que tienen que ser superiores a los horizontes sobreyacentes. ¿Me hago entender? Y eso lo veo en los valores que me da el laboratorio de arena, limo y arcilla. Eso se llama textura. Recuerden, textura, proporción relativa de arena, limo y arcilla. Y otra cosa, y otro requisito indispensable para que pueda considerarse un endopedón argílico, es que debe presentar revestimientos de arcilla considerado o llamado cutanes. Eso, si alguna vez tenemos la oportunidad de trabajar en el campo, en trabajar en finca manantial, abrir un perfil, ahí se determina perfectamente lo que es la presencia de cután. El cután es esa arcilla que ha viajado por transferencia gracias al agua que infiltró dentro del perfil del suelo, llevó esa capita de arcilla y esa capita de arcilla se ha dispuesto de tal manera que ha unido agregados, ha cubierto poros, etc. Entonces, requisito fundamental del argílico, horizonte de profundidad, rico en arcilla de alta actividad físico-química, presencia de cutanes y enriquecimiento de un 20% de valor absoluto con respecto a los horizontes sobreyacentes. ¿Está entendido, chicos? Sí, perfecto, profe. Profe, Bien. una duda. Al igual que los horizontes B, Sí. los argílicos, digamos, ¿presentan ese brillo característico, digamos, por la Sí, presencia de señor. arcilla? Exactamente. Inclusive cuando vos si está húmedo, no seco, porque a veces cuando está seca la arcilla es muy difícil de trabajar. Cuando vos te la colocas entre el pulgar e índice y la raspás y la haces que te dé un poco el rayo de sol y jugás con ese efecto, te das cuenta que tiene un brillo particular. ¿Entendés? El hecho Sí. de que te lo frotes entre pulgar e índice hace que esas partículas tan finas raspen unas con otras y te dé un brillo característico. ¿Con qué B puedo relacionarlo yo al argílico entonces? ¿Quién se anima a contestar esa pregunta? Vete. ¿Juan? No escuché, perdón. Vete. Bien, bien ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, Sí. perfecto. Mirá, y acá les estoy mostrando, bueno, este es un dibujo para que sepan lo que son las arcillas, ¿ves? Fíjate, son filosilicatos, ¿se acuerdan? Son láminas que están cargadas y dentro de esas, recuerden que en la naturaleza las partículas no tienen que estar cargadas, tienen que estar neutralizadas. Y generalmente están neutralizadas con nutrientes que tienen una carga distinta a la que tiene la carga. Si acá tenés una carga negativa, generalmente este elemento es un catión, puede ser calcio, que te va a neutralizar dos cargas. Acá tenés el sistema radicular que está en la solución de suelo, y acá se está produciendo uno de los fenómenos más impresionantes en la naturaleza, que es el intercambio iónico. Es decir, que el sistema radicular es capaz de pedirle al suelo arcilloso que le entregue dos elementos nutritivos que está necesitando, y la raíz, para volver a compensar la neutralidad, si le pide, por ejemplo, un calcio, le va a entregar dos hidrógenos. Es decir,
calcio, valencia 2, la raíz le va a entregar 2 hidrógenos de valencia 1 y se vuelve a mantener la neutralidad dentro del sistema suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces recuerden, esa característica fundamental la ofrecen las arcillas, la ofrece la materia orgánica humificada. Y hay arcillas que tienen mayor capacidad de entregarte elementos nutritivos que otras. Y las 2,1 tienen un potencial muy grande en la capacidad de darte elementos nutritivos. ¿Está entendido? Sí, o sí, no? profe, todo clarito. Bien, ¿ven? Acá tienen dos gráficos de argílico, ¿ves? Fíjate inclusive, si me siguen un poquito, fíjate cómo se posicionan los agregados. Hay un predominio de un dominio más bien vertical que horizontal. ¿Y eso será favorable o no para el movimiento de agua dentro del suelo? ¿Qué piensan ustedes? Miren ustedes, ¿me siguen con el mouse? Sí, sí, sí. ¿Ven que predomina? Profe, ¿eso sería más favorable? ¿O tendríamos Es, le facilitaría la profundización, digamos, ¿verdad? ajá, ¿y qué le permitiría? Que el agua viaje de mucho mejor manera, ¿ves? Fíjate. El eje vertical está dominando sobre otros tipos de eje. Entonces esto está facilitando el movimiento de agua dentro del perfil. ¿Está claro? O sea, ese es un beneficio de las estructuras que se forman en estos horizontes ricos en arcilla, ¿sí? Después tenés el cándico. El cándico también es un horizonte de profundidad. La única diferencia que radica con el argílico es que las arcillas que se enriquecen por un fenómeno de transferencia son arcillas silicatadas pero de baja actividad, ¿sí? No son las 2,1 de alta actividad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa es la única diferencia que van a encontrar. Después tenés el nátrico. El nátrico, natrium, ¿qué significará natrium? Estoy haciendo referencia a qué. ¿A qué elemento químico? Si hablo de natrium. Sodio. El sodio, exactamente. El nátrico es un horizonte, o endopedón, perdón, BT, enriquecido con sodio, con un porcentaje de sodio que no es lo deseable en el suelo. Fíjate acá. Dice, es la misma característica, arcillas de silicatadas de alta actividad, arriba tiene que haber habido un horizonte aluvial, presente estructura columnar, recién hemos visto también que hay una estructura principalmente con un eje vertical dominante, tiene que tener cutanes, pero te dice que presenta un PSI. PSI significa porcentaje de sodio de intercambio del 15%. Nuestros suelos, considerados normales, deben tener un porcentaje de sodio de intercambio que no sea un valor tan alto. El sodio en el suelo, lo ideal es que esté entre el 1 y el 5%. Cuando está más del 15%, genera fenómenos de naturaleza física que no son los deseables dentro del suelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que recuerden que el nátrico es un horizonte argílico enriquecido con sodio y tiene una particularidad, una estructura columnar. Y esta es la estructura columnar, ¿ven? ¿Ven la forma de columna que tiene? Sí. Comparen con el argílico, que también hay una estructura prismática con un eje vertical dominante, pero no se forma esa columna tan típica de un horizonte o un endopedón nátrico. Y mirá, ¿cómo lo tengo escrito acá? Genéticamente. BTN. B, horizonte de profundidad. T, enriquecido con arcilla. N, y N nátrico. asociado al sodio. ¿Y qué es lo que tiene arriba, genéticamente hablando? Un horizonte de pérdida. Exactamente, eluvial. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Después tenemos el cámbico. El cámbico es uno de los más difíciles de escribir,
Y acá me tomo la libertad de decirle que el cámbico es muy similar a otro B que ya han visto ustedes, pero es un B formado por procesos de transformación de naturaleza física o química que ocurren en el lugar, ocurren in situ. ¿Con qué B lo asemejan al cámbico entonces? ¿Con qué sufijo lo asemejan al cámbico? W. BW, exactamente. El cámbico es el primer horizonte de profundidad que se puede desarrollar en un proceso de evolución de un suelo. Tal es así su importancia que la clasificación de la FAO habla de el grupo de los cambisoles. ¿Por qué se llama grupo de cambisoles? Porque tienen un endopedón cámbico. Es decir, que tienen un horizonte B de profundidad formado por una transformación física o química. Si es una transformación física, es generación de estructura. ¿Cuál es el proceso que te lleva a esa generación de estructura? El humedecimiento y secado. O puede ser un BW químico cuando tiene un color rojo por liberación de hierro, o puede ser un BW químico cuando tiene consistencia por liberar arcilla in situ en el lugar. ¿Está claro? Entonces, el cámbico es uno de los primeros B que se pueden formar y es el que se forma por transformación física y química in situ. ¿Está claro? En la guía está bastante complicado. Vean, cuando vean la imagen, lo copian de acá, ¿sí? Después viene el óxico. El óxico es característico de los suelos rojos. ¿Dónde tenemos suelos rojos nosotros en la República Argentina? Profe, Misiones. disculpe, ¿puede volver al cámbico, a las características Sí. del cámbico? Sí, Por favor. sí. Ahí está, gracias. Gracias. Te queda después grabada la clase, ¿no? Así. ¿Qué me querés preguntar o querés copiar? Perdón. ¿Le quería hacer captura nomás? Ah, bueno, sí, la tienes. Después la sube el Sí, ingeniero Ulibarre, no te preocupes. ¿Ya está? Gracias. Fíjate. Sí, ya está, profe. Bien, Ya. vale. Los suelos rojos los encontramos en Misiones. Esos suelos rojos se deben a la presencia de ¿qué mineral? Óxido de hierro. Óxido de hierro, acompañado de óxido de aluminio también, y pueden convivir con ellos una arcilla de baja actividad físico-química que son arcillas de tipo 1,1. ¿Sí? Estos minerales son altamente resistentes a la alteración. Estos suelos ya no han llegado a su punto máximo de alteración, es lo que el ingeniero Sanzano les habló como suelos seniles ya, ¿sí? Y son suelos que están en lugares donde las condiciones climáticas son ¿cuáles? Con respecto a sí, perdón. Temperaturas altas y muchas Ajá. precipitaciones. Exactamente, o sea que son suelos que han evolucionado muchísimo. ¿Y cómo será el pH de estos suelos? Será más bien ácido. Ajá, ¿y cómo será el porcentaje de saturación en base? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, profe. Bajo, es bajo. Acordate, hemos dicho que calcio, magnesio, sodio y potasio son los cationes generadores de base. Si estamos hablando de acidez, estos cationes prácticamente se encuentran en muy baja proporción. El catión ha sido reemplazado acá por cationes generadores de acidez. Hidrógeno, aluminio, ¿entienden? Hierro. Acordate que el aluminio es un elemento que abunda en la naturaleza en condiciones de acidez por el grado de alteración que produce la acidez por sí misma. Y el aluminio tiene la desventaja de que no es un elemento tomado por las plantas, al contrario, genera fitotoxicidad al sistema radicular. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjate lo que te dice. Es un horizonte mineral que tiene por lo menos 30 centímetros, es de profundidad, recuerda, caracterizado por una virtual ausencia de minerales primarios alterables de arcillas tipo 2,1. Existe la presencia de arcillas 1,1 y de minerales altamente resistentes como arenas de cuarzo. Recuerden, con el ingeniero Sanzano han visto que el cuarzo es uno de los minerales más resistentes por
la trama que se genera por la unión de los tetraedros de silicio, la presencia de óxidos hidratados de hierro y aluminio, la ausencia de arcillas dispersables en agua. Generalmente la arcilla dispersable en agua es del tipo 2,1, tiene una baja capacidad de intercambio, eso lo vamos a ver después, pequeña cantidad de bases, ya lo hemos visto, los pH son ácidos, y otra característica es que puede tener una textura franco-arenosa o más fina. En eso no me detengo. ¿Está entendido, chicos? ¿Sí? Es producido, ¿por qué proceso el endopedón óxico? ¿Transformación o transferencia? Yo diría que ambos. Más que ambos, hay uno que domina sobre ese ambos. Transformación. Ajá, ¿y de qué tipo, flaco? Química. Transformación, por excelencia, transformación química, ¿sí? Es lo máximo, ¿está? Y mira, ahí están los colores típicos. Fíjate que acá también es bastante, a veces enmascara tanto la presencia de hierro que a veces vos te cuesta definir cuál sería el epipedón acá. ¿Puede haber un epipedón mólico sobre un endopedón óxico, por ejemplo? Sí. A ver, piensen. ¿Qué característica tenía el mólico con respecto a la saturación con base? Tenía que ser mayor al 50%. Perfecto. ¿Y qué cation tenía que dominar? ¿Monovalente o bivalente? Bivalente. ¿Puedo tener yo eso en un lugar de altas precipitaciones y alta temperatura donde hemos dicho que se lavan las bases? No. Entonces, yo podría tener un pedón constituido por epipedón mólico y endopedón óxico. ¿Sí No. o no? No. ¿Cuál podría ser, cuál endopedón podría estar, perdón, cuál epipedón podría estar sobre este endopedón? Lúmbrico. Un úmbrico. Y si no es un úmbrico, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el caballito de batalla si no es el úmbrico? El ócrico. El ócrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos a relacionar. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Si no es úmbrico, es óxico, pero mólico en estas condiciones nunca. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, ¿No? profe. Sí, Bien. sí. Bien. Y después tenés el espódico. El espódico tiene una particularidad. Les muestro la foto y ustedes me dicen... Espérate. El espódico tiene una particularidad. Hay dos procesos muy marcados que es la de popsolización y quelubiación. Popsolización significa que hay una transferencia de sesquióxidos de hierro. Y quelubiación significa que viajan humatos dentro del perfil del suelo. ¿Con qué proceso de formación, de diferenciación de horizonte lo asocio yo a ese viaje de humatos y ese viaje de sesquióxidos? ¿Con transferencia? Perfecto. ¿Y cómo se llamaba si era un endopedón B? ¿Con qué simbología iba? ¿Ah? No, BT. acuérdate que... No, BT es arcilla. Te estoy hablando de sesquióxido, estoy hablando de materia orgánica. S. BS, ¿y cómo sería materia orgánica? BO. No. BO es oxisol. La materia orgánica le he dicho que dentro del suelo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? H. H. ¿Qué significa H? Acumulación Humus, exactamente. O sea que el espódico es formado por un proceso de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Es comparándolo genéticamente, el espódico sería un VHS. Leamos ahora lo que te dice. Un horizonte mineral caracterizado por la acumulación iluvial de materiales amorfos compuestos de aluminio, carbono orgánico con o sin hierro. Estos materiales tienen elevada carga pH dependiente, no me interesa, después lo vemos, y un horizonte espódico tiene como mínimo 2,5 centímetros de espesor. En suelos vírgenes, normalmente yace debajo de un horizonte álbico o menos comúnmente debajo de un epipedón ócrico o de un úmbrico o directamente debajo de un horizonte O. ¿Está claro? ¿Lo entienden, chicos? ¿Sí o no?
Sí. Perfecto. Y ahí tenés, ¿ves? Acá tendrías el horizonte álbico, acá sería lo que llamás el espódico, genéticamente sería un BH, acá sería un BHS porque están conviviendo los humatos con los esquióxidos de hierro. ¿Estamos? Y estoy apurándome porque ya está... ¿Qué horas son? Uy, 4 y 7. Bueno, y después tenés el álbico. El álbico, fíjate que es el mismo... ¿Cuál de todo esto es el álbico? Este o este. Este Blanco. o este. El blanco, exactamente. ¿Y cómo lo llamábamos genéticamente al álbico? Es el horizonte eluvial E. ¿Está claro? No me detengo, ya lo conocen. Y después tienen los horizontes secundarios, eso les dejo para que ustedes lo vean en la guía. Si yo hablo de un horizonte secundario cálcico, ¿en qué es enriquecido? Calcio. En carbonato de calcio, ojo, ¿no? Carbonatos. Carbonato, Si es claro. petrocálcico, es endurecido. Cuando yo uso petro, significa que es muy duro, que una pala no puede penetrar. ¿Está claro? Entonces tenés el cálcico, el gípsico es rico en yeso, petrogípsico es duro, duripán, fragipán, claipán son panes de arcilla. Bueno, eso lo dejo para ustedes, así ya no pierda tanto tiempo, me he dejado de estar. Y para mejorar un poquito y hacerlo más linda la clase, veamos un poquito las regiones agroecológicas de la provincia de Tucumán y veamos, lo asociemos con lo que ya les enseñó el ingeniero Sanzano, que son los criterios de zonalidad. La provincia de Tucumán es una provincia chica y es una provincia que ha sido subdividida en 5 regiones. La región pedemontana, la región de la llanura deprimida, también conocida como llanura aluvial, la región de la llanura chaco-pampeana o llanura loésica, la región de la cuenca y valles intermontanos y la región serrana. Llanura aluvial, ¿por qué se llamará llanura aluvial la llanura deprimida? ¿Quién ha sido el agente de transporte de todo ese material que se encuentra en la ¿Los llanura? ríos? Exactamente, el agua, ¿sí? Y cuando yo hablo de llanura loésica, ¿quién ha sido el agente que transportó el material original? ¿Ah? Bien, el viento. El viento, bien. Bien. Entonces, miremos ahora la provincia de Tucumán. Fíjate, esto es las llanuras. De oeste a oeste, Tucumán tiene llanuras. La pintada de naranja es lo que se conoce como llanura chaco-pampeana. Va de oeste a este. La pintada de amarillo es la llanura deprimida. La región pintada de verde es el pedemonte. Lo pintado de azul son las cuencas y valles intermontanos. Y todo lo gris es la región serrana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las 5 regiones que ustedes tienen en la provincia de Tucumán. Acá, en la llanura chaco-pampeana, predomina el material transportado por el viento. Acá, en la llanura deprimida, predomina el material transportado por el agua. Y vos fíjate que en su trayecto, de norte a sur, la llanura chaco-pampeana es cortada por la llanura deprimida. ¿Estamos? Y acaso asocio con los distintos departamentos que forman parte de la provincia de Tucumán. Y acá meto otro temita que es importante. Estas son las isoietas. ¿Se acuerdan lo que son las isoietas? ¿Qué eran las isoietas? Bueno, es línea imaginaria en la que se unen los puntos de igual precipitación. De igual precipitación. Fíjate que en la zona que abarcaría lo que consideramos pedemonte, tenemos los mayores registros de precipitación. Y esta precipitación va disminuyendo de oeste a este. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, en la cuenca y valles intermontanos, lo que sería la cuenca Tapia-Trancas, tenemos un promedio de 500 milímetros. Eso ya lo llevaría a considerar una zona semiárida. ¿Está claro? ¿Por qué hago esa relación? Porque esto te va a permitir que vos analices la evolución del suelo en función de las condiciones climáticas imperantes. Y volviendo a lo que les enseñó Agustín, Agustín les enseñó que suelo es función del clima, los organismos vivos, la roca madre, el relieve y el tiempo. Estos 5 factores intervienen marcadamente en lo que se conoce como el criterio de zonalidad.
Cuando un suelo presenta un equilibrio con las condiciones bioclimáticas del lugar, es decir, clima y organismos vivos, hablamos de suelos zonales. Los suelos zonales son aquellos que se dan en grandes extensiones. Cuando estos dos elementos, en algún momento del año, su acción está superada por un factor local o estacional, como ser la roca madre o el relieve, hablamos de factores estacionales o locales que dan origen a los suelos intrazonales. Y cuando encontramos suelos que están en condiciones climáticas favorables, pero no están evolucionadas, hablamos de suelos azonales, es decir, que no están en equilibrio con las condiciones climáticas del lugar porque le falta tiempo para evolucionar. Estos tres criterios de suelo zonal, intrazonal y azonal se manifiestan perfectamente en la provincia de Tucumán. Fíjate, la llanura Chaco-Pampeana, ustedes están viendo la imagen, es una llanura que se extiende de oeste a este y que va cambiando de su húmeda húmeda a su húmeda seca y a semiárida. ¿Qué es lo que está cambiando a medida que yo me acerco a la provincia de Santiago del Estero en la llanura Chaco-Pampeana? Las precipitaciones. Las precipitaciones, o sea, ¿dónde va a llover más? ¿Al oeste Hacia el o pedemonte. hacia el pedemonte? O sea que vos vas a tener acá, en la llanura Chaco-Pampeana, suelos zonales que van a responder a las características bioclimáticas del lugar. El material original ha sido el mismo, material original loésico, pero ese material original loésico que se ha depositado acá ha sufrido un proceso totalmente de transformación distinto al que se ha depositado acá y totalmente distinto al que se ha depositado acá. ¿Me hago entender? Acá vos, como fitogeografía, tenés generalmente la selva basal, la yunga. En cambio, a medida que te acercás al este, ya no hablas de selva, sino que hablas de monte. ¿Estamos de acuerdo? Con árboles de gran porte, quebracho, algarrobo, etc. O sea, vegetaciones diferenciales. Como hemos dicho que la principal fuente de materia orgánica la constituye la vegetación, sin intervenir el hombre, ya los contenidos de materia orgánica a lo largo de la llanura Chaco-Pampeana es diferente porque las vegetaciones son diferentes. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y fíjate, acá te muestro los distintos tipos de perfiles que tenés en la subhúmeda húmeda, en la subhúmeda seca y en la semiárida. Fíjate, todos tienen textura franco-limosa, pero que ha sido transformada. Acá, mira, ese franco-limoso se ha transformado en un BT por un fenómeno de transferencia que se ha manifestado por la mayor lluvia. En la subhúmeda seca no hablamos de un BT, sino un BW. ¿Sí? No hay arcilla, pero hay liberación de hierro o generación de estructura por cambios in situ. Y ya en la semiárida, al llover tampoco, no permite ni el proceso de transformación ni de transferencia. Entonces tenés un perfil AC. Y aparece como sufijo el carbonato de calcio. En cambio, si vos analizás al lado del pedemonte, el carbonato de calcio en este perfil ha sido totalmente removido. ¿Me hago entender, chicos? Entonces, sí, en la llanura Chaco-Pampeana, a pesar de ser también una climosecuencia, son suelos zonales. ¿Sí? Mira, te quería mostrar esto. Fíjate cómo te muestra el perfil del suelo un desarrollo de otro tipo de estructura. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el argílico dominaba el eje vertical? Fíjate cuando tenés este tipo de estructura, ¿qué eje domina? El horizontal. El horizontal. ¿Es bueno o es malo para el movimiento de agua dentro del perfil? Malo. Es malo, no es lo ideal. ¿Está claro? Bien, ya están aprendiendo. Perfecto. Fíjate ahora la llanura deprimida. ¿Por qué se llamará la llanura deprimida? Porque es la zona más baja de Tucumán, con relieves subnormales o cóncavo-chatos. ¿Ves? Está acá, ¿sí? ¿Y qué se manifiesta acá?
fenómenos de napa freática, exactamente. Y hay una zona no salina y una zona salina. Es decir, en una la napa freática tiene sales y en otra la napa freática carece de sales. La que va a carecer de sales es la que está próxima al pedemonte, porque recibe el agua que cae de la lluvia más de las zonas altas también. Entonces permite que las sales se laven. De este lado, al llover menos, no se pueden lavar las sales y permanecen dentro del perfil del suelo. ¿Eh? Fíjate, mira, vos puedes tener este tipo, puedes tener, como el material es de naturaleza aluvional, vos puedes tener distintos tipos de clases texturales. ¿Ve? Acá si es BT, ¿qué tipo de textura estoy hablando en estos perfiles? ¿Qué tengo de...? BT, si es BT, ¿es limoso? Arcillosa. Es arcillosa. Y vos fíjate, mira, estos serían los moteados, ¿se acuerdan los moteados de hierro? Por efecto de un fenómeno de oxidación. Sí, de napa. Exactamente. Cuando Y se mira, reduce y se oxida. y vos fíjate que también dentro de la misma llanura deprimida, a distancias muy cortas, ya no encontrás esas texturas arcillosas, sino también texturas arenosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la intrazonalidad en la llanura deprimida es por relieve. Entonces ese relieve cóncavo, chato, subnormal, hace que se genere la napa freática y esa napa freática frena en determinado momento del año el proceso de evolución de los suelos. Y vos podés tener suelos ricos en arcilla como también suelos ricos en arena. Cuando el agua es el agente de transporte, vos encontrás mucha mayor diversidad de clases texturales que si tu material fuera transportado por el viento. El viento te lleva un determinado tamaño de partícula. En cambio, el agua es capaz de llevarte rocas, piedras, fragmentos gruesos y materiales muy finos. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, fíjate, ahí tenés también... y por último, el pedemonte. En el pedemonte conviven suelos zonales y azonales. ¿Dónde se da generalmente la azonalidad en el pedemonte? Cuando el sistema serrano sufre algún corte y es invadido por procesos erosivos por un nuevo material rico en texturas gruesas, en fragmentos gruesos, en rocas, que entierra el material existente y da lugar a un nuevo tipo de suelo. Y que a pesar de tener las condiciones de temperatura y precipitación, le falta muchísimo tiempo para transformarse en un suelo zonal del pedemonte. Entonces, la azonalidad la tenemos en el pedemonte en ciertos sectores. O sea que en el pedemonte conviven suelos zonales con suelos azonales. ¿Dónde vas a encontrar vos los suelos zonales en el pedemonte? En aquellos que estén alejados de este abanico que se forma por ingreso de material erosivo transportado desde las serranías. Bueno, no los complico más. Mira, estos también son muestras de suelos salinos, ¿ves? Hay toda una vegetación que responde a las condiciones de salinidad. El suncho, el jumi, etcétera, etcétera. Bueno, suficiente por hoy, chicos. Ya no los canso más.